¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es José Pablo Castro, estudiante de medicina de tercer año, y este video vamos a entrar de lleno al esqueleto apendicular. Ya habíamos terminado con el tema del esqueleto axial y para la parte del esqueleto apendicular lo voy a dividir en dos, en una parte del miembro superior y una parte del miembro inferior. Nada más antes de empezar esto, me gustaría mucho recalcar que las diapositivas y la parte original de la asesoría y de la explicación la hizo mi amigo Aldo López. Muchísimas gracias por dejarme hacer esto y vamos a empezar. Ok, empezamos hablando sobre las generalidades del esqueleto apendicular. Lo vamos a dividir en miembro superior y miembro, bueno, en parte superior y parte inferior. En la parte superior vamos a encontrar la cintura escapular y las extremidades superiores, es decir, los dos brazos. La cintura escapular está conformada por dos huesos, la clavícula y la escápula por los dos lados, son 4 huesos en total. La extremidad superior conformada por 30 huesos por los dos lados, en el que se encuentran en el brazo el húmero, el radio y el cúbito, la ulna. Es el mismo, nada más que tienen dos nombres distintos. En la muñeca vamos a encontrarnos con 8 carpos y en la mano vamos a tener 5 metacarpos y 14 falanges. Dentro de la parte inferior vamos a encontrar la cintura pélvica formada únicamente por dos huesos, por los dos coxales, que eso se van a dividir en más, pero ahorita vamos a entrar en eso. Y la extremidad inferior, que en la pierna se va a encontrar el fémur, la tibia, el peroneo fíbula igual, mismo nombre, bueno, diferente nombre, mismo hueso, y la rótula. Y en el pie vamos a encontrarnos con 7 tarsos, 5 metatarsos y 14 falanges. Recuerden que los tarsos son para el pie y los carpos son para la mano, la extremidad superior. Ok, vamos a entrar con la cintura escapular, con el esqueleto más importante, no, con el esqueleto, con el hueso más importante de la cintura escapular, siendo la escápula. La escápula es un hueso grande, con forma triangular y que se ubica en la parte posterior entre la segunda y la séptima costilla. Este tiene dos partes, bueno, lo vamos a dividir en dos, en una parte posterior y una anterior. La parte posterior va a estar con una forma convexa y lo vamos a dividir en dos partes. Bueno, lo vamos a dividir en dos partes dependiendo de una estructura que va a pasar por aquí en medio, llamada la espina. Así que ya tenemos la espina, así que lo vamos a dividir en la parte supraespinosa o en la fosa supraespinosa y en la fosa infraespinosa. En esta parte también, mientras va haciendo la espina, se va alargando y se va haciendo más gruesa y se va a terminar convirtiendo en una estructura llamada el acromion que sirve como sitio de unión para la clavícula. También lo vamos a dividir en bordes. Tenemos un borde medial, un borde lateral, un borde superior y un borde inferior. La parte anterior, a diferencia de ser convexa, es cóncava para que pueda tener una forma así, en pocas palabras, la escápula y nada más va a tener una fosa subescapular. También en esta se va a encontrar la cavidad glenoidea que va a servir como sitio de unión con el húmero. Aquí tenemos otra foto muy bien hecha por Aldo. Muchísimas gracias por dejarme usarla. En el cual tenemos una visión anterior y una visión posterior. En la visión posterior es la que más me gustaría fijarme porque por así decirlo, la más importante. En la parte superior aquí tenemos el acromion. Esta es la espina y vamos a dividirlo en las dos, en la fosa infraespinosa, en la fosa supraespinosa y vamos a tener nuestros bordes. El borde medial, el borde lateral, el borde inferior y el borde superior que está acá. Ok, ahora sí, hablando sobre la clavícula, es el hueso que se encarga de conectar el esqueleto axial con el esqueleto apendicular. ¿Por qué? Recordemos que la clavícula tiene dos uniones, la unión junto con la escápula y la unión al esternón, que esa forma parte de la cavidad torácica, es decir, del esqueleto axial. Es el primer hueso en formarse en la vida embrionaria, se forma durante la sexta semana y lo vamos a dividir en 3 secciones o en 3 tercios, como les guste verlo. Tenemos el tercio lateral, el tercio medial y pues un tercio en medio que es de que 2 tercios, por así decirlo. La parte lateral se considera que es cóncava y se conecta con la escápula. Y la parte medial se le considera que es convexa y como ya les había comentado, se conecta aquí junto con el esternón. No queda tan chido el esternón. Aquí está. Con el esternón. Es el sitio más común en fracturas, sobre todo en niños que se llega a fracturar mucho la clavícula, es el tercio medio, es decir, la parte de aquí. Ok, ahora hablando sobre los huesos, uno de los huesos más grandes y con mayor importancia, con mayores, con mayor divisiones, por así decirlo, con mayores estructuras, es el húmero. El húmero lo voy a dividir en dos para poderlo explicar de mejor manera, la parte proximal y la parte distal. La parte proximal, lo más prominente es la cabeza, que la cabeza se va a encontrar dentro de la cavidad glenoidea de la escápula, es decir, se va a encontrar en su sitio de unión. Luego también vamos a tener dos tubérculos, un tubérculo mayor y un tubérculo menor. Tubérculo mayor
y menor es literalmente unas pequeñas elevaciones que hay dentro del hueso que van a servir para inserción de distintos músculos. En el tubérculo mayor se van a insertar los músculos pertenecientes al manguito rotador y en el tubérculo menor, que se encuentra en la parte medial, se va a insertar el músculo subescapular. Luego también vamos a tener dos cuellos, un cuello anatómico y un cuello quirúrgico que es el que tiene mayor relevancia, como se pueden imaginar. El cuello anatómico se encuentra arriba de los tubérculos y el cuello quirúrgico se encuentra abajo de los tubérculos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que el anatómico es sí el cuello que se encuentra en todos los libros, pero el quirúrgico es en donde suceden la mayor cantidad de las fracturas, es decir, el que tiene mayor relevancia clínica. Ahora, hablando de la parte distal, vamos a tener los cóndilos o epicóndilos. Un epicóndilo medial y un epicóndilo lateral. El epicóndilo lateral se va a articular con la cabeza del radio, mientras que el epicóndilo medial está en contacto con la ulna, con la ulna o con el cúbito, lo mismo. Luego también tenemos las fosas. La fosa radial se va a alojar la cabeza del radio en flexión, ahorita vamos a hablar más de eso, y la fosa coronoidea que va a alojar la apófisis de coronoides que se encuentra en el cúbito. Luego tenemos la tróclea que se va a encargar se va a encargar de articular ahora sí con la escotora troclear del cúbito, porque no es como el radio, que el radio tiene como una forma en C, me gusta verlo, como que se va a unir a esta parte aquí está, que se va a unir a esta parte del húmero. La ulna no se va a articular específicamente como tal, sino que es mediante la tróclea. Ok, ahora sí vamos a hablar sobre los huesos inferiores. Tenemos la ulna. La ulna o cúbito es lo mismo, como le gustan decirle. Igual dividido por dos partes. Tenemos la parte próxima y la parte distal. La parte próxima es la que tiene la mayor cantidad de cosas y tenemos el olecranon, que es una prominencia posterior. Déjenme moverla cámara aquí para que alcancen a ver. Tenemos aquí lo que sería el olecranon, la apófisis de coronoides, que se va a articular con la tróclea. Debe estar por aquí. Esa de ahí. Tenemos la escotadura troclear y la escotadura radial, que eso es lo más importante, la escotadura radial, que es la que se va a permitir que se articule junto con el radio. ¿Por qué? ¿Qué tipo de articulación es esta? Esto es una articulación de tipo pivotenar que nos va a permitir hacer la pronación y la supinación en sí. La parte distal se va a dividir en dos partes, la anterior que se va a encontrar con la cabeza y la posterior que se va a encontrar con una apófisis de estiloides. O sea, tiene el mismo nombre que la apófisis de estiloides se encuentra en el hueso temporal, pero obviamente no es la misma. Aquí se puede ver todo. Ahora sí, tenemos el radio. ¿Y cuál es una mnemotecnia para aprenderse? ¿Cuál es el que se encuentra en la parte lateral y cuál es el hueso que se encuentra en la parte medial? Nos sirvió mucho aprendernos que el radio tiene antena, es decir, que el radio va a tener una antena siempre, es decir, el pulgar. Así que el hueso que está en la parte más lateral es el radio. Lo vamos a dividir otra vez en la parte proximal y en la parte distal. La parte proximal, su parte más importante es la cabeza, que se va a articular con el cóndilo y con la escotadura radial encontrada en el cúbito y el cóndilo del húmero. Luego, las tuberosidades del radio también van a servir para la inserción de distintos músculos, en este caso la tuberosidad del radio para el bíceps braquial. En la parte distal tenemos la apófisis de estiloides, donde se van a insertar más músculos todavía. Y listo, esto es todo lo más importante, nada más tener en cuenta que el radio en sí se cruza con la ulna, o la ulna se cruza con el radio cuando estamos en prono y en supino. Por eso considera que en supino es la posición anatómica normal, porque ahí no se está cruzando ningún hueso, pero en el momento que entramos en pronación, se van a cruzar uno encima del otro. Ahora sí, ¿cuáles son las uniones entre el radio y el cúbito? Tenemos tres tipos de uniones. La unión mediante la membrana interósea, pero la articulación radiocubital proximal es la más importante de todas, que nos va a dar una unión entre la cabeza del radio y la escotadura radial, que nos va a permitir hacer la pronación y la supinación, que es esta de acá. Prono y supino nos permite que gire uno del otro. Luego también tenemos la articulación radiocubital distal, que va a conectar la cabeza del cúbito con la escotadura cubital. Luego, las articulaciones del codo, vamos a tener tres: la húmero cubital, húmero radial y radiocubital proximal, porque la distal es la que está hasta abajo.
La húmero cubital es una articulación de tipo troclear y este es escotabra troclear. La húmero radial tenemos una articulación entre el capítulo y la cabeza del radio, es decir, que es la que nos va a permitir hacer una flexión y hacer una extensión. Y tenemos la parte radiocubital, que es, bueno, que es entre la cabeza del radio y la escotadora radial del cúbito. Ok, ahora hablando de los huesos de la muñeca, que son un dolor de cabeza para muchísimas personas, ya que son diferentes de aprenderlos, nos vamos a dividir en dos partes, en una parte proximal y en una parte distal, como lo hemos estado haciendo todo para aprenderlo de una manera más fácil. Acá. Ok. Vamos a tener la parte proximal conformada por 3 huesos principales y la parte distal por 4. Pero si eran 7 huesos, estarán diciendo, ahorita vamos a ver por qué. Tenemos que la parte más lateral encontramos el hueso escafoides. ¿Por qué se llama escafoides? Escafoides viene de una palabra del griego de escafa que significa barco, es decir, que este tiene como una formita de barco. Luego también tenemos el semilunar. Semilunar se supone, aquí está. Luego el piramidal. Pero hay algo muy curioso porque encima del hueso piramidal se encuentra el hueso pisiforme. Por eso no lo puse en esta línea, sino que se encuentra aquí arriba de este. Así que son estos 4 huesos en la parte proximal. Luego en la parte distal lo vamos a dividir también. Son 4 huesos. La parte más lateral es el trapecio. Al lado del trapecio se encuentra el trapezoide. Luego se encuentra el grande, hueso grande. Y hasta el final, o la parte más medial, el gancho. Bueno, ajá. El hueso ganchoso, el cual tiene un proceso llamado el gancho del ganchoso. Es muy interesante. De los cuales el hueso más fracturable es el hueso escafoides, que recordemos que es este. Y los huesos que conforman el túnel del carpo es el pisiforme, el escafoides y el trapecio, es decir, los que están aquí y el pisiforme que está aquí arriba, que se están moviendo por ahí. Hay una mnemotecnia que a no le gusta mucho decirla, pero a mí no, la verdad no me sirvió de mucho, pero si a alguien le gusta, ahí está puesta. Y ya para terminar tenemos los metacarpianos y las falanges. Son 5 metacarpianos denominados del primer dedo hasta el quinto dedo. El primero correspondiendo al pulgar y el quinto metacarpiano correspondiendo al meñique. Y hay una fractura muy conocida que se conoce como la fractura del boxeador. Al momento de dar un golpe, el dedo que es, bueno, el hueso que está más propenso a fracturarse es el quinto metacarpiano. Pero se reconoce como la fractura del boxeador. Luego las falanges, cada dedo tiene 3, a excepción del pulgar, que únicamente tiene 2. Todo va a ser falange proximal, media y distal. Así que es muy fácil de aprendérselo. El único que no tiene falange media es el pulgar, como ya les habíamos dicho. Y la falange que más se fractura es la falange distal del dedo medio. Está aquí. Y con esto terminaríamos el esqueleto apendicular en el miembro superior. Ya para terminar con la parte de todo el esqueleto y del sistema óseo general anatómico, no nos vamos a enfocar en hematopoiesis ni nada de eso. Lo veremos en el siguiente video. Así que muchísimas gracias. Cualquier duda o comentario, no tengan pena en decírmelo.